Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy muy contento de tenerlos aquí una vez más, listos para sumergirnos en una nueva aventura juntos. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Espero que te sientas como en casa y que disfrutes del contenido que tengo preparado para ti. Hoy vamos a hablar de algo que sé que muchos de ustedes disfrutan, las series adictivas, llenas de pasión, drama y giros inesperados. Pero no cualquier serie, vamos a centrarnos en una hipotética miniserie que llamaremos Turcas Ardientes, una saga de 10 capítulos que si existiera, estoy seguro de que no podrías dejar de ver. Prepárense para un viaje lleno de emociones. Antes de que nos sumerjamos de lleno, quiero recordarles a todos que si les gusta el contenido que hago, por favor, suscríbanse al canal. Así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos y me estarán apoyando un montón. Activen la campanita para recibir notificaciones y así serán los primeros en ver mis nuevos vídeos. Ahora sí, vamos a imaginar que Turcas Ardientes es una realidad. ¿De qué trataría? ¿Qué la haría tan adictiva? Pues bien, visualicemos un mundo ambientado en la vibrante Estambul, donde las tradiciones ancestrales chocan con la modernidad de una ciudad cosmopolita. La historia se centra en 4 personajes principales: Ayşe, una joven diseñadora de moda con sueños ambiciosos; Mehmet, un exitoso empresario con un oscuro secreto en su pasado; Leyla, una abogada brillante atrapada en un matrimonio infeliz; y Deniz, un artista bohemio en busca de la inspiración y el amor verdadero. El primer capítulo nos introduce a este universo y a los personajes principales. Vemos a Ayşe luchando por abrirse camino en el competitivo mundo de la moda, enfrentándose a la discriminación y a los prejuicios por ser una mujer joven en un campo dominado por hombres. La cámara se detiene en sus diseños, esbozos vibrantes que reflejan su pasión y visión innovadora, pero que a menudo son descartados por ser demasiado atrevidos o poco tradicionales. Su taller, un pequeño espacio alquilado en un barrio bullicioso, es un crisol de telas, hilos y sueños. Mehmet, por su parte, aparenta ser el hombre perfecto, rico, guapo y carismático, dueño de una cadena de hoteles de lujo con vistas al Bósforo, pero pronto descubrimos que esconde un pasado turbulento que lo atormenta. Vemos destellos de pesadillas, recuerdos fragmentados de un incidente trágico que lo persigue sin descanso. Leyla vive una vida de lujo, rodeada de sirvientes y eventos sociales, pero se siente vacía e insatisfecha con su matrimonio arreglado. Su rostro adornado con joyas costosas, a menudo refleja una profunda tristeza, un anhelo por algo más auténtico. Y Deniz, con su alma artística, busca desesperadamente un amor que lo complete y lo inspire. Sus lienzos abstractos y llenos de color, intentan capturar la esencia de la belleza y la melancolía de Estambul. Vive en un pequeño apartamento con vistas al Cuerno de Oro, un refugio de creatividad y caos. En el segundo capítulo, las vidas de estos 4 personajes comienzan a entrelazarse de manera inesperada. Ayşe consigue una oportunidad única para trabajar con un reconocido diseñador, Orhan Bey, pero descubre que este hombre esconde intenciones ocultas. Orhan, un hombre de mediana edad con una reputación impecable en la alta costura, se revela como un manipulador astuto que ve en Ayşe una herramienta para sus propios fines. La invita a una fiesta exclusiva en su mansión, donde la presenta a importantes figuras del mundo de la moda, pero también la presiona para que acepte condiciones laborales poco éticas. Mehmet se ve obligado a confrontar su pasado cuando una figura misteriosa, una mujer llamada Elif, regresa a su vida, amenazando con revelar sus secretos. Elif, con una mirada intensa y un pasado compartido con Mehmet, aparece inesperadamente en uno de sus hoteles, exigiendo dinero y amenazando con exponer un oscuro incidente ocurrido hace años. Leyla conoce a Deniz en una galería de arte en Beyoğlu y se siente atraída por su espíritu libre y su pasión por la vida. La conexión entre ellos es instantánea, un reconocimiento de almas gemelas que se encuentran en medio de la superficialidad y la opresión. Deniz le muestra su estudio, un lugar lleno de pinturas que reflejan su visión del mundo, y Leyla se siente inspirada por su autenticidad. A partir del tercer capítulo, la pasión y el drama se intensifican. Ayşe se enamora de Mehmet, sin saber que está casado y que su pasado podría destruirla. El romance entre Ayşe y Mehmet florece en medio de la tensión y el secreto. Se encuentran a escondidas en lugares emblemáticos de Estambul, como el Gran Bazar o el Parque Gulane, compartiendo momentos de intimidad robada. Mehmet se debate entre su deber hacia su familia y su creciente atracción por Ayşe. Su esposa Selin, una mujer elegante y calculadora, sospecha de su infidelidad y comienza a investigar su pasado.
Leila se enfrenta a una difícil decisión: seguir viviendo una vida de apariencias o arriesgarse a perderlo todo por amor. La sociedad conservadora en la que vive Leila la presiona para que mantenga su matrimonio, pero su corazón anhela la libertad y la felicidad junto a Denith. Considera divorciarse de su marido, Yaman, un hombre poderoso y controlador, pero teme las consecuencias. Denith, por su parte, lucha con sus propios demonios y con la presión de su familia para que abandone su carrera artística. Su padre, un hombre de negocios tradicional, lo insta a encontrar un trabajo de verdad y a dejar de malgastar su tiempo con la pintura. Denith se siente dividido entre su pasión y las expectativas de su familia. El cuarto capítulo nos sumerge en un torbellino de intrigas y traiciones. Descubrimos que el diseñador para el que trabaja Aisee está involucrado en negocios turbios y que la está utilizando para lavar dinero. Oran, desesperado por ocultar sus actividades ilegales, utiliza a Aisee como fachada para sus transacciones fraudulentas. La obliga a firmar documentos importantes sin explicarle su contenido y la amenaza con arruinar su carrera si se niega. Mehmet es chantajeado por su pasado y se ve obligado a tomar decisiones difíciles para proteger a su familia. Elif, la mujer misteriosa, revela que conoce el secreto de Mehmet y exige una gran suma de dinero a cambio de su silencio. Mehmet se enfrenta a un dilema moral: pagar a Elif y mantener su secreto a salvo, o confesar la verdad y arriesgarse a perder a su familia. Leila decide dejar a su marido y comenzar una nueva vida con Denith, pero descubre que está embarazada. La noticia del embarazo de Leila complica aún más su situación. Se enfrenta a la reacción de su familia, que la considera una deshonra, y a la incertidumbre sobre su futuro con Denith. En el quinto capítulo, las consecuencias de las decisiones tomadas por los personajes comienzan a hacerse evidentes. Aisee es arrestada por su participación involuntaria en los negocios ilícitos del diseñador. La policía allana el taller de Aisee y la acusa de complicidad en los delitos de Oran. Aisee se siente traicionada y desesperada por demostrar su inocencia. Mehmet se ve obligado a confesar su pasado a su esposa, lo que provoca una crisis en su matrimonio. La confesión de Mehmet destroza a Selin, que se siente engañada y humillada. Su matrimonio se tambalea y se enfrenta a la decisión de perdonar a Mehmet o pedir el divorcio. Leila se enfrenta al dilema de criar a su hijo sola o volver con su marido por conveniencia. Yaman, el marido de Leila, la presiona para que regrese a su lado, prometiéndole una vida de lujo y seguridad para su hijo. Leila se debate entre su amor por Denith y el bienestar de su hijo. Denith se siente abrumado por la responsabilidad de ser padre y teme no estar a la altura. Denith se preocupa por su capacidad para mantener a Leila y a su hijo con sus ingresos como artista. Se siente presionado para abandonar su carrera y encontrar un trabajo estable. El sexto capítulo nos lleva a un punto de no retorno. Aisee lucha por demostrar su inocencia y limpiar su nombre. Aisee contrata a un abogado para que la ayude a demostrar su inocencia. Juntos investigan los negocios de Oran y buscan pruebas que lo incriminen. Mehmet intenta reparar su relación con su esposa, pero la desconfianza y el resentimiento son demasiado fuertes. Mehmet intenta recuperar la confianza de Selin, pero ella se muestra fría y distante. La terapia de pareja no parece funcionar y su matrimonio se encuentra al borde del colapso. Leila decide seguir adelante con su embarazo y criar a su hijo con la ayuda de Denith. Leila decide abandonar su vida de lujo y mudarse con Denith a su pequeño apartamento. Está decidida a construir una nueva vida basada en el amor y la felicidad. Denith encuentra la inspiración en su nueva paternidad y comienza a pintar obras que reflejan su amor por Leila y su hijo. La paternidad inspira a Denith a crear nuevas obras de arte llenas de ternura y emoción. Sus pinturas comienzan a ganar reconocimiento y a atraer la atención de los críticos. El séptimo capítulo está lleno de giros inesperados y revelaciones impactantes. Descubrimos que el chantajista de Mehmet es en realidad su propio hermano, Kerem, quien lo culpa por la muerte de sus padres. Kerem revela que Mehmet fue responsable de un accidente automovilístico en el que murieron sus padres. Desde entonces ha guardado rencor a Mehmet y ha planeado su venganza. Aisee recibe ayuda inesperada de un aliado misterioso, Cian, que conoce la verdad sobre el diseñador y sus turbios negocios. Cian, un antiguo socio de Oran, decide ayudar a Aisee a desenmascarar al diseñador. Le proporciona pruebas incriminatorias y la guía en su investigación. Leila se entera de que su marido está involucrado en negocios ilegales y decide denunciarlo a la policía.
Leila descubre que Yaman está involucrado en el contrabando de antigüedades. Decide denunciarlo a la policía y testificar en su contra. En el 8º capítulo, la tensión alcanza su punto máximo. Mehmet se enfrenta a su hermano en un enfrentamiento dramático que pone en peligro sus vidas. Mehmet y Kerem se enfrentan en un almacén abandonado. Durante la confrontación, Kerem intenta matar a Mehmet, pero este se defiende. Ayse logra desenmascarar al diseñador y demostrar su inocencia. Ayse presenta las pruebas contra Orhan a la policía y este es arrestado. Ayse es exonerada de todos los cargos. Leila testifica contra su marido en el juicio y lo envía a la cárcel. El testimonio de Leila es crucial para condenar a Yaman por sus delitos. Yaman es sentenciado a varios años de prisión. Deniz se prepara para su primera exposición individual, donde sus obras son aclamadas por la crítica. La exposición de Deniz es un éxito rotundo. Sus pinturas reciben elogios de la crítica y se venden a precios elevados. El 9º capítulo es un capítulo de redención y perdón. Mehmet logra reconciliarse con su hermano y ambos deciden dejar atrás el pasado. Mehmet y Kerem se reconcilian y deciden perdonarse mutuamente. Juntos deciden honrar la memoria de sus padres. Ayse y Mehmet finalmente pueden estar juntos, pero deben enfrentar los desafíos de construir una nueva relación basada en la confianza y el respeto. Ayse y Mehmet comienzan una relación seria y se apoyan mutuamente en sus carreras. Deben superar los obstáculos del pasado y construir una relación sólida y duradera. Leila encuentra la felicidad y la paz en su nueva vida como madre soltera. Leila se dedica a criar a su hijo y encuentra la felicidad en la maternidad. Recibe el apoyo de sus amigos y familiares. Deniz alcanza el éxito profesional y personal, y se da cuenta de que el amor verdadero siempre estuvo a su lado. Deniz se convierte en un artista reconocido y encuentra la felicidad junto a Leila y su hijo. Se da cuenta de que el amor y la familia son lo más importante en la vida. Finalmente, en el 10º y último capítulo, vemos a los personajes principales un año después. Ayse ha lanzado su propia línea de ropa y se ha convertido en una diseñadora reconocida. Ayse inaugura su propia tienda de ropa en un prestigioso barrio de Estambul. Su línea de ropa es un éxito rotundo y sus diseños son aclamados por la crítica. Mehmet ha dejado atrás su pasado oscuro y se dedica a ayudar a personas necesitadas. Mehmet crea una fundación para ayudar a niños huérfanos. Utiliza su fortuna para mejorar la vida de los demás y redimirse por sus errores del pasado. Leila ha encontrado el amor en un hombre bueno y honesto. Leila conoce a un hombre llamado Ali, que la ama por lo que es y la apoya en todo. Juntos construyen una relación sólida y feliz. Deniz continúa pintando y exponiendo sus obras, inspirando a otros con su arte. Deniz continúa pintando y sus obras son exhibidas en galerías de todo el mundo. Utiliza su arte para expresar sus emociones y conectar con el público. La serie termina con una nota de esperanza y optimismo, mostrando que incluso en medio del drama y la pasión, siempre hay una oportunidad para el amor, el perdón y la redención. La última escena muestra a los 4 personajes principales reunidos en un parque en Estambul, disfrutando de la compañía mutua y celebrando la vida. La serie concluye con un mensaje de esperanza y la promesa de un futuro brillante. Y bien, amigos, ¿qué les ha parecido esta hipotética miniserie? ¿No les parece adictiva? Creo que Turcas Ardientes tendría todos los ingredientes para convertirse en un éxito: pasión, drama, intriga, romance y personajes complejos con los que el público podría identificarse. La ambientación en Estambul, con su rica cultura y su vibrante atmósfera, añadiría un toque exótico y atractivo. La trama, llena de giros inesperados y conflictos morales, mantendría al espectador enganchado desde el principio hasta el final. Y los personajes, con sus defectos y virtudes, con sus sueños y sus miedos, resonarían con el público y lo harían sentir identificado con sus historias. En resumen, hemos imaginado una miniserie de 10 capítulos ambientada en Estambul, llena de pasión, drama y giros inesperados. Hemos seguido las vidas de 4 personajes principales que se enfrentan a desafíos personales y profesionales, y que terminan encontrando el amor, el perdón y la redención. Hemos explorado temas como la ambición, la traición, la infidelidad, la venganza, la maternidad, la paternidad, el perdón y la redención. Hemos visto cómo las decisiones que tomamos pueden afectar nuestras vidas y las vidas de los demás.
Y hemos aprendido que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una oportunidad para la esperanza y el amor. Espero que hayan disfrutado de este viaje conmigo. Me ha encantado imaginar esta historia y compartirla con ustedes. He intentado crear una trama atractiva y personajes complejos que puedan resonar con el público. He querido mostrar la belleza y el caos de Estambul, una ciudad llena de contrastes y emociones. Y he deseado transmitir un mensaje de esperanza y optimismo, mostrando que incluso en medio del drama y la pasión, siempre hay una oportunidad para el amor, el perdón y la redención. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido. No olviden dejar sus comentarios abajo y decirme qué les ha parecido, Turcas Ardientes. ¿Les gustaría que existiera realmente? ¿Qué cambiarían de la historia? ¿Qué personaje les ha gustado más? ¿Qué escena les ha parecido más emocionante? Me encantaría leer sus opiniones. Sus comentarios son muy valiosos para mí y me ayudan a mejorar mi contenido. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.